Bueno, pues vamos a seguir con nuestra enseñanza de Romanos. Espero que ustedes me estén ayudando, leyendo el libro de Romanos, ¿verdad? Y que leyeran el capítulo 1, por lo menos, y que vamos a estar, la semana anterior estuvimos viendo la introducción, ¿verdad? De esta epístola tremenda. Es una carta, como hemos dicho, que prácticamente no hay una declaración de teología o doctrina que no tenga una gran parte de la carta de la epístola de Pablo a los romanos, que está llena de motivación, ¿verdad? Esos primeros capítulos de afirmación del apóstol Pablo, y después el final, esa obra que se produce o se deriva de la fe en esas verdades que él acaba de anunciar. Así que vamos a orar a nuestro Dios en este momento para que nos supla, nos dé de su gracia para poder nosotros recibir su bendición. Padre, aquí estamos como cada primer día de semana, donde hacemos memoria de la victoria de Jesucristo. Aquel día que Él ascendió, aquel día que se levantó entre los muertos y nos dio la victoria, nos demostró que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. En un mensaje simple, el mensaje del Evangelio, pero profundo y poderoso. Y nosotros que hemos sido capturados por tu amor y tu misericordia y por tu gracia, nosotros que hemos sido despertados de ese sueño profundo que nos desviaba y nos llevaba hacia la perdición, y tú nos diste la oportunidad de ser alumbrados de la verdad o con la verdad de Jesucristo. Y en esa verdad nosotros nos hemos aferrado y estamos confiando en ella. No somos merecedores por ningún lado. No hay mérito en nosotros, Señor, para justificarnos delante de un Dios tan asombroso como tú, perfecto y santo. Pero a ti te agradó darnos la oportunidad, la criatura caída, de volver a ti. ¿Y de qué manera, Señor? Ya no como criatura, sino como hijos amados. Tú has compartido tu familia con nosotros. Ha sido Dios que no tenemos nosotros más que agradecerte. Y te imploramos en esta mañana que, así como tú has sido fiel y misericordioso con nosotros, tu Espíritu llene este lugar. Y tú nos hable a todos nosotros que estamos tan necesitados continuamente de ti. Y que tu Evangelio cada día siga calando profundamente en nuestros corazones, de manera que podamos ser motivados por Él. Alabamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el centro de mi vida, ¿qué es o quién es? Quiero compartir esta porción de lo que Pablo trataba con el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio para Pablo? Pensaba en, quizás es como un carrusel, donde la gente hay caballitos y cositas que dan vuelta y vuelta, y hay un eje central, y entonces da vuelta y vuelta, pero hay un eje que todo gira alrededor de ese eje. Ese debe ser el Evangelio para la vida de nosotros. Es el eje sobre lo cual gira todo lo que nosotros somos. Y Pablo va a hacer referencia a estos hermanos de esta porción interesante del capítulo 1, versículo 8 hasta el 17. Y Pablo va a comenzar, después de haber hecho el saludo, de haber introducido la epístola, ¿verdad? Va a comenzar a desarrollar algunas de sus ideas, aunque aquí también es parte quizá de la misma introducción, porque aquí está el tema de la epístola, ¿verdad?
¿Qué es lo primero que Pablo dice? Y yo quiero que vayamos juntos y vamos a ir leyendo versículo por versículo. También me van a permitir leer los versículos de una traducción saben que hay una corriente, de judío cristiano, que se llama un mesiánico, y hay una traducción de uno de mesiánico, y es interesante. Entonces voy a estar leyendo porque ellos no traducen los nombres de Mesías, de Dios, de Señor, del alma, ellos lo dejan en hebreo. Entonces se oye interesante la perspectiva de la mentalidad de un hebreo cristiano, seguidor de Cristo, cómo hacerlo. Entonces voy a leer algunos versículos así porque creo que hasta arroja luz en algunas cosas. Dice Pablo primeramente en el capítulo 1, versículo 8: primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y dice el mesiánico: primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yahshua HaMashiach, por todos ustedes, porque el reporte sobre la confianza de ustedes se ha difundido por todo el mundo. Se oye bonito, Mashiach, Yahshua HaMashiach, Jesucristo, ¿verdad? Y la fe, se dan cuenta, ellos traducen por confianza. Y yo quiero que cada vez que mencionemos fe, nosotros también hagamos eso hoy. Vamos a cambiarla por confianza, ¿verdad? Porque confianza es una palabra que se relaciona más con el concepto de lo que realmente es fe, de lo que a veces nosotros entendemos como una palabra fe, de lo que es fe. Y la palabra realmente se relaciona más con confianza, porque la fe tiene que ver con columna, con algo que nos sostiene, es algo fuerte, algo sobre lo cual tú puedes descansar. Y entonces eso es fe, en algo que tú puedes descansar sobre algo sólido, sobre algo inconmovible, algo que te puede soportar. Entonces cuando nosotros decimos de fe, estamos diciendo que estamos descansando sobre algo, sobre una roca, ¿verdad? Y cuando decimos fe en Dios, es que hemos puesto a Dios como la roca y descansamos sobre Él, confiamos en Él. Entonces la palabra confianza es la palabra aún más adecuada para nosotros. Y dice Pablo, parece que en la mente de Pablo hay una lista de cosas cuando él va a comunicarse con estos hermanos, que él no ha tenido un contacto directo, ¿verdad? Él no ha tenido un contacto directo, pero él como apóstol de los gentiles, él ha escuchado y además él dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En Pablo, en su mente, hay una lista de cosas que quiere probablemente hablarle a estos hermanos, comunicarle a estos hermanos. Se ve que tiene un deseo, pero lo primero que Pablo hace es que da gracias. ¿Qué da gracias? Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Ustedes saben, uno da mucha gracia por muchas cosas, ¿verdad? Gracias si fue al médico y salió bien. Gracias si Dios le dio una bendición. Gracias si nuestra familia está bien. Gracias si damos gracias por muchas cosas. Gracias, ¿verdad? Pero Pablo, ¿verdad?, da gracias. ¿Pero por qué da gracias Pablo por estos hermanos? Pablo da gracias porque la confianza de ellos, la fe de ellos, es de tal magnitud que se está expandiendo, se está manifestando, la gente lo está hablando, me imagino en el mundo cristiano, que ahí en Roma, la capital del imperio, hay unos hermanos que tienen una confianza tremenda en el Evangelio. Pablo da gracia por la fe de ellos.
se ve que la mente de Pablo está definida, está acabada en cuanto al concepto de lo que es el Evangelio para él. Todo gira en la mente y el corazón de Pablo al Evangelio. De tal manera que cuando él visualiza lo que le rodea, él ve los elementos donde realmente su corazón se siente empujado a dar gracias. Y cuando él oye de alguna iglesia o algún hermano que su fe en Jesucristo está siendo de tal magnitud que la gente habla de ella, entonces Pablo ora, habla o dice y se siente y dice, gracias a Dios por esos hermanos. Porque todo lo que tiene que ver con la fe en el Evangelio, para Pablo era su vida. Era su vida. Mira qué interesante. Era todo para Pablo. Pablo pensaba, su mente, todo lo que tenía era alrededor del Evangelio. Ese era su centro. La fe de estos hermanos, ¿verdad? La fe es una firme convicción, una persuasión. Ellos estaban persuadidos, estos hermanos oyeron algo y se persuadieron, lo abrazaron, se convencieron y confiaron en eso. De tal manera que su vida fue impactada y así la gente que los rodeaba no tenía más que decir. Esa gente confía en lo que escucharon. El centro de la fe de Abraham no era lo que iba a recibir, sino en aquel quien lo prometió. Muchos de nosotros quizás desviamos la vista de concentrarnos en aquel, en la persona a la cual nosotros nos estamos dirigiendo, en este caso Dios. Dice en Romanos 4:20, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham se había convencido, ¿verdad?, de que Dios era totalmente poderoso. Él confiaba en Dios. Y estos hermanos en Roma habían dado una manifestación tremenda de que el Evangelio de Jesús era donde ellos habían puesto su confianza. Confiaban en Cristo. Y una pregunta que yo quiero ir dejando en nosotros. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿De qué tú estás convencido? ¿De qué tú y yo estamos convencidos? ¿De qué tú estás persuadido? ¿Qué tú puedes decir? Y decían, dice Pablo, la fe de ellos se va expandiendo por todo el mundo. Una hipérbole, ¿verdad? Porque no era todo el mundo. Pero era normal que siendo Roma la capital del imperio, es como si la información que llega a Roma es como si llegara a todo el mundo, ¿verdad? Ahí estaban, todos los caminos conducen a Roma. Había un camino conectando a Roma, el gran imperio, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, su fe se expande de tal manera que el mundo se ha enterado de lo que ustedes están persuadidos. La pregunta es, ¿qué se está expandiendo de nosotros? ¿Qué es lo que la gente va conociendo? ¿Qué la gente dice de nosotros? ¿Qué es lo que el mundo conoce de nosotros? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿De qué estamos convencidos? Cada uno de nosotros está convencido de algo. O está persuadido de algo. Pero estos hermanos en Roma estaban persuadidos de la confianza. Estaban confiando en Jesucristo. Y en su fe en el Evangelio. Y cuando Pablo escucha esto, él dice, gracias a Dios por esos hermanos que están allá. Porque ellos confían en Jesús. Y ese es mi Evangelio. Eso es lo que yo predico. Y esta es mi vida. Esto es todo para Pablo. Todo el que hace esto
Pablo lo lleva en su corazón como carga. Porque el Evangelio era el centro de Pablo, era la vida de Pablo. Nosotros tenemos que pensar bien, hermano, ¿de qué estamos persuadidos? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el eje de nuestra vida? ¿Sobre qué gira? Y Pablo dice que da gracia. Primero es que nos muestra que Pablo tiene al Evangelio como el centro, como el eje, y es que él da gracia cuando él oye de que ese Evangelio está siendo vivido, está siendo creído. Ese es lo que más, es como lo que Pablo es lo que alegra el oído de Pablo, escuchar de ese Evangelio. Los griegos tenían una frase, aparentemente cuando ellos escribían una salutación, que cuando terminaban de dar los nombres de quien escribía y cosas, había algo que decía, alégrate. Pero era como un tipo de alegría, pero del mundo. Como de alegría del mundo, de que la cosa le vaya bien, que la cosa te salga en el mundo. Y Pablo aquí se alegra o da gracias por lo que oye del Evangelio. Nosotros deberíamos de alegrarnos del Evangelio. Debemos de estar atentos, escuchando. Otros hermanos están pasando situaciones. En Siria es horrible lo que le está pasando a los hermanos. Horrible lo que está pasando en Siria con los cristianos. Mientras nosotros estamos cómodos aquí, ellos están pasando, pero muchos están muriendo, muertos, pero y muerte fuerte. Estaba leyendo que hubo uno que lo crucificaron, los tipos por no negar a Jesús. Hay gente que está muriendo por este evangelio simple y sencillo, pero es al cual nosotros amamos y nos aferramos. El evangelio es el centro de la vida de Pablo. Y Pablo dice más, no solamente él da gracia cuando él oye que ese evangelio se expande, cuando ese evangelio es creído, cuando ese evangelio está siendo enseñado, que debe ser lo que está en nuestro corazón y nuestra mente, debe ser el centro del evangelio. Nosotros debemos estar pensando en ello, sino que Pablo, mira lo que dice Pablo en el 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y dice el mesiánico, porque Yahweh es mi testigo, a quien sirvo en mi ruach, divulgando las buenas noticias acerca de su Hijo, que yo los recuerdo regularmente. Pablo dice que Dios le es testigo, y ahí hace un paréntesis, dice algo, y dice, ese Dios que me es testigo es a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y la palabra servir aquí se relaciona, por ejemplo, ¿cuántos trabajan en una empresa fijo? ¿Verdad? La gran mayoría trabajan en una empresa fija. Y entonces eso se llama alquilarse. Por ejemplo, yo estaba libre y todavía, y entonces necesitaba un dinerito fijo, aumentar un poquito el presupuesto con los hijos míos, y tomé un medio tiempo y me alquilé. Entonces me alquilé por un sueldo. Y la palabra aquí es de alquilarse. Y Pablo dice, yo estoy alquilado, alquilado, ¿verdad? El sueldo sabemos, ¿verdad? El sueldo que hemos recibido en Cristo. Pero él dice, Dios me es testigo a quien yo estoy alquilado. Pero mira qué interesante, que dice Pablo, ¿dónde él se alquiló? Dice, en el Espíritu. Y le dice el mesiánico en la rúa, adentro. Esa es la parte vital, es ¿verdad? La traducción normal es viento, aliento, es la parte vital del ser. Es la parte que cuando Dios sopló, arrojó al ser humano, ese viento que Dios sopló, es la rúa. Esa es la parte vital, es lo que le da vida al cuerpo, es lo que da los deseos, donde están los deseos, donde está todo.
Dice, por ejemplo, en Hechos 7:59, hablando de cuando apedrearon a Esteban, mientras le apedreaban, Esteban invocaba a Yahweh, a don Yahshua, el Señor Jesús, recibe mi ruach. En el momento de morir, recibe mi ruach, mi espíritu. ¿Verdad? Lo interno. Y Pablo dice que él alquiló a Dios su ser vital, su espíritu. Es algo tremendo, porque Pablo no dice, yo había alquilado un par de horas a Dios, o alquilé los domingos a Dios, o alquilé mis dones a Dios, lo que podía hacer, lo alquilé, mira, yo sé hacer esta cosa, se lo alquilé a Dios, ni su dinero. Todo esto queda abarcado en algo más grande y profundo. Él dice, le alquilé mi ser vital a ese Dios. Pablo quiere mostrar la magnitud de lo que significa el Evangelio para él. Que él dice, mi ser interno, ni lo que yo soy profundamente, yo lo he dedicado a ese Dios. ¿Para qué? Él lo dice, ¿verdad? Para dedicarse al Evangelio de su Hijo. Todo lo que Pablo era en esencia, eso es lo que él quiere decir, lo dedicó al Evangelio de Jesucristo. Para Pablo, el Evangelio no era una enseñanza más, no era una religión más. Para Pablo, el Evangelio era el centro, era lo vital, era lo esencial. Su vida era el Evangelio. Y él dice, yo doy gracias a Dios por todo lo que están promulgando, promoviendo, enseñando el Evangelio, viviendo el Evangelio. Pero también yo me he alquilado al Evangelio. Yo vivo para el Evangelio. Pablo se dedicó a anunciar las buenas noticias acerca de Cristo. El Evangelio, queridos hermanos, nos ha alquilado a nosotros. El salario, ni siquiera se lo puedo decir, porque hay tanto, ¿cuánto ustedes quieren de salario? El salario es de tal magnitud, el salario, que nunca tú vas a hacer un trabajo, nunca va a poder hacer un trabajo que se acerque ni siquiera a un 0,00000000000000000 a la 10 a la infinita 0,000% de lo que es salario que tú y yo hemos recibido. No hay forma, hermano. Tú y yo hemos sido alquilados. ¿Pero para qué? Para el servicio del Evangelio de Jesucristo. Por eso no nos entendemos a veces, hermano. A veces, si alguien dice, vamos a dedicarnos, vamos a servirle a Dios, y ya nos sentimos heridos, nos sentimos como sensibles a una presioncita, porque ya nos hemos puesto cómodos, estamos muy cómodos, estamos muy chéveres, muy nada aquí, ¿sabes? En nuestras casitas, en nuestras cosas, nuestros sueños, nuestra vida y todo. Pero para Pablo no sabía de eso, porque así yo tengo que levantarme sola mañana y vaya a trabajar esas 4 horas, ¿verdad? Que yo trabajo. Ahí tengo que estar ahí, si tengo que llamar, es un compromiso que yo tengo alquilado. Así deberíamos nosotros estar con el Evangelio. Porque hemos sido alquilados, estamos alquilados con el Evangelio. Mira cómo Pablo veía el Evangelio. Qué diferente a lo que es la religión hoy. La religión es, venimos el domingo, un par de horas cumplimos, nos vamos. Y que nadie se meta mucho conmigo, ¿verdad? No me digan nada, ¿verdad? Usted sabe. Algunos tenemos dinero, tienen dinero, dicen, ahí está, mira, di ofrenda y punto, ya, di una ofrenda, cumplí. Otro, quizás podemos hacer algo, mira, ya hice algo para Dios, ya cumplí con Dios. Le dice, para Pablo no. Pablo dice, yo alquilé mi ser. La rúa mía, el espíritu mío, es de él,
Esto es para eso, para el Evangelio. Y yo no tengo más nada. En el mundo no me espera más nada a mí que no sea dedicarme al Evangelio. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué me tiene alquilado hoy, hermano? ¿A qué yo le sirvo? ¿A qué tú estás alquilado hoy? Ponte a pensar, ¿quién fue que te alquiló a ti? ¿A qué tú le estás sirviendo hoy? Pablo estaba claro a quién le servía. ¿A quién estaba alquilado? Pero tú y yo, ¿a quién estamos alquilados? Porque venir aquí los domingos no necesariamente significa que hemos alquilado la rueda de nosotros. Quizá hemos alquilado 3 horas a Dios los domingos. Entonces le dije, bueno, Señor, te voy a dar 3 horas los domingos. ¿Qué tú dices? No, el Evangelio para Pablo era mucho más grande que eso. Todavía él daba el ser de él y decía, todavía no he estado lo suficiente. No he estado lo suficiente. Bien. Podemos hablar muchísimo de eso. Es algo tremendo. Como nosotros vivimos con respecto a lo que hemos recibido. Es que no hay forma. Nosotros estamos locos, hermanos. Locos. Cuando veamos la presencia de Dios y veamos a Dios, nosotros mismos, yo no sé si uno puede hacer eso allá, cómo va a hacer eso después que uno ha sido limpiado de la carne, pero yo pienso que si se pudiera sentir vergüenza allá, y no sé si se va a sentir, con la vergüenza que nosotros vamos a tener, no tienes madre. La vergüenza. Cuando tú veas de qué a ti se te ha posesionado, y tú recuerdes cómo tú viviste, porque no se compensa una cosa con otra. Es por totalmente extraño. Pero para aquellos que realmente recibieron esto y lo cogieron de verdad, lo vieron. Y los cielos se le abrieron, hermano. Esteban no murió contemplando la tierra. Esteban murió contemplando los cielos. Cuando uno oye la historia de estos tiempos, de los que estos hermanos en Siria, ellos no están mirando la tierra. Si miraran la tierra, es muy fácil decir, yo niego a Cristo porque ¿qué me importa a mi Cristo? ¿Verdad? Pero sufrir la muerte de las huestes de las oscuridades, como son esos grupos, que no tienen ningún tipo de misericordia. Y usted mirarlo a la cara y decir, no, yo alquilé mi ruá a Dios. Haz conmigo lo que tú quieras. Son palabras que hoy nosotros aquí en este lado del occidental, yo creo que no captamos. Quizás esto se oye como hasta un cuento, ¿verdad? Esto es como un cuento para nosotros. Hoy en día pasando ahí, pero para nosotros es como un cuento. Porque nosotros ni siquiera queremos dar ¿qué queremos dar de nosotros? Bien, pero uno se pone sentimental con esto. Pasamos al otro. Pablo no solamente daba gracia por todo lo que tenía que ver con esto del Evangelio. No solamente dice que yo he alquilado mi yo interno, mi ruá, mi espíritu, para el servicio del Evangelio, sino que él dice, en mi interior, mis pensamientos, mis oraciones, está llena del Evangelio. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo tenía en mente a estos hermanos, recuerden que él no había tenido contacto directo con ellos, pero él se había enterado de que estos hermanos estaban ¿en dónde? Firme en el Evangelio. Y Pablo lo asumió a ellos como parte de sus necesidades de oración. Cuando Pablo iba a su interior, ¿qué era lo que Pablo estaba pensando, hermano? ¿Qué es lo que estaba pensando? Porque la oración es lo que revela lo que está en nuestro corazón. Cuando tú vas a orar, ahí sale qué es lo que tú... Porque ahí sabemos, ahí pedimos, ahí nos quejamos, ahí sale lo que está en nuestra mente, en nuestro interior. Ahí, cuando tú estás en silencio, solo, que no haya nadie a quien allantar, no hay nadie a quien manipular, y tú estás ahí, entonces ahí sale. Pero ¿qué era lo que salía de Pablo de esa oración? El Evangelio. Esa gente oraba a Dios. Pablo intercedía por todo lo que tenía que ver con el Evangelio. Mira dónde estaba el pensamiento de Pablo. Y digo esto porque, ¿qué cosa la de nosotros? Vivimos tan distraídos, hermano, tan distraídos.
y no tenemos el corazón ni la mente, en este caso la mente, enfocada, y muchas veces no sabemos ni cómo orar, porque no sabemos qué es lo que realmente es importante. Pero Pablo sabía exactamente lo que era importante. ¿Qué era lo que era importante? El Evangelio de Jesucristo. Esto es, hermano, lo importante. Esto es lo básico hoy. El Evangelio, el Evangelio. Todo gira alrededor del Evangelio para Pablo. Su oración era para el Evangelio. Recuerden cuando decía, oren por mí para que Dios me abra puerta. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Para Pablo, el mundo, el éxito, la alegría, el agrado, todo giraba alrededor del Evangelio. Y da pena que nosotros hemos perdido el sabor de alegrarnos con el Evangelio. De alegrarnos que la gente, ¿verdad?, esté cerca, esté creyendo, esté abrazando al Evangelio. Y es muy, muy, muy importante. Y dice Pablo, no solamente su interior está enfocado y sus oraciones, y yo pienso que eso es algo que nosotros debemos también que aprender a hacer uno por el otro. Aprender a orar para que Dios, el Evangelio de Jesucristo, cale a nuestros corazones. Los verdaderos cambios y transformaciones suceden cuando el Evangelio fluye, y lo vamos a ver más hacia adelante. Ahora, hermanos, hay algo más que Pablo dice que nos hace ver que él gira alrededor del Evangelio, que es el deseo mío esta mañana para cada uno de nosotros, empezando primeramente por mí, que me es tan difícil esa palabra, confianza. Confiar. Dice Pablo en versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Verdad? Y como decía el mesiánico, en mis oraciones siempre rogando para que de alguna forma ahora en el futuro pueda por voluntad de Yahweh tener éxito en ir a visitaros, porque anhelo verlo para poder compartir con ustedes algún regalo en el Ruach que pueda fortalecerlo. O para decirlo de otra forma, por estar yo con ustedes podamos por la fe que compartimos alentarnos el uno al otro. Hermanos, quiero que sepan que a pesar de que he sido impedido de visitarlo, hasta ahora frecuentemente he planeado hacerlo, de manera que tenga fruto entre ustedes, de la misma forma que lo tengo de otros gentiles. Pablo está rogando a Dios que le permita compartir con ellos. Pablo, el enfoque de Pablo de compartir o querer compartir con personas está basado sobre qué? Compartir el Evangelio. Pablo quiere ir a compartir y él dice que él no quiere que ellos ignoren que él ha tenido el deseo de estar con ellos. Probablemente estos hermanos han escuchado de Pablo, ¿verdad? Pablo, el gran apóstol de las naciones los gentiles. Los gentiles significan las naciones, ¿verdad? Israel era la nación en singular y las naciones eran las demás naciones, que no era Israel, son los gentiles. Los gentiles son las naciones. Entonces, Pablo era el apóstol de las naciones. Era el que estaba llamado a predicar el Evangelio a las naciones, que no era la nación judía. Y ellos probablemente habían escuchado. Y si esa iglesia se había fortalecido y estaba en el centro, estaba en la capital del imperio, pero ese gran apóstol no había ido por allá. Y probablemente ellos se preguntaban. Y Pablo dice, yo no quiero que ignoren que yo he tenido el deseo de estar con ustedes.
Yo he querido compartir con ustedes. Yo he querido sentarme con ustedes. Yo he querido tomarme un café, no sé si un café, pero compartir con ustedes algo. Pablo quiere que él desea, pero que está sujeto a la soberanía de Dios, y Dios se lo ha impedido. Dios no le había permitido que fuera. No sabemos por qué. Por alguna razón. Pero estos hermanos habían crecido, se habían robustecido sin la presencia del apóstol, pero el apóstol quería ir. Para Pablo no es una carga. Él está luchando para estar con los hermanos. Él tiene un deseo de estar con ellos. Debe ser un deseo en el corazón de cada cristiano de estar con los hermanos que viven el Evangelio. Pablo desea compartir esta gran verdad del Evangelio. Y digo esto, hermano, porque muchas veces parece que nosotros ya no nos gusta estar juntos. Como si fuera una carga el compartir uno con el otro. Pero Pablo desea compartir con los hermanos. Pablo quiere. Pablo tiene el deseo. Pero lamentablemente hoy parece que a veces no tenemos ese deseo. Pero Pablo está pensando que el medio de compartir de nosotros debe ser el Evangelio. Y digo también esto, que hoy en día nosotros tenemos muchas veces, muchos encuentros a veces entre nosotros. Y debemos de tratar de que esos encuentros tengan un poquito de la chispa del Evangelio de Jesucristo. Que podamos ser. ¿Por qué? Porque mira cómo Pablo lo pone, ¿verdad? Pablo, ¿para qué quiere compartir con ellos? Pablo está pensando en ese versículo, ¿verdad? Que famoso de los Salmos, ¿verdad? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y parece que coincide con esto, porque Pablo quiere compartir, y dice, Pablo, compartir algún don espiritual con ellos, o algún regalo en el espíritu, y de obtener frutos en ellos. Pablo quiere compartir su don con ellos. Pablo quiere coger lo especial que él tiene, que Dios le ha dado, y dárselo a ellos. Mira el deseo de Pablo: yo quiero estar con ustedes y compartir con ustedes lo mejor que yo puedo tener, lo que a mí se me ha dado, y obtener que eso tenga algún beneficio espiritual para ustedes. Eso es algo que pasa muchas veces con el asunto de los dones y los talentos, y a veces lo hemos hablado aquí con el asunto de crear todo lo que es los ministerios, y el deseo siempre de que cada hermano se empodere de lo que entiende que Dios le ha llamado. Mira, el don o el talento no es algo para ti, no es algo no es algo de vanagloria, no es algo para tú sentirte mayor que otro, para obtener fama o para salir en la televisión y para llenar los estadios. Qué bueno si logra hacer esto. Pero el don o el talento es como un medio que Dios te ha dado para que el deseo que está en tu corazón de compartir con aquellos que sirven al Evangelio, que aman a Jesús, tú ir y compartir tu don con ellos. Por eso el que canta debería sentirse gozoso de preparar una canción nueva, un cántico nuevo, de venir con gracia y cantarle a aquellos hermanos que están caminando sobre y con la misma confianza del Evangelio, sobre esa confianza del Evangelio. Si tú sabes hacer algo, entonces tú quieres compartir eso con los hermanos. ¿Para qué? Dice, para que sean afirmados, para que sean fortalecidos, para que sean alentados. Nosotros compartimos uno con el otro nuestro don, hermano. Es para afirmar nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Es para que seamos fortalecidos todos nosotros en la manifestación de cada uno. Por eso en Efesios dice que en el trabajo de cada coyuntura todos crecemos a la estatura de Cristo. Cuando cada miembro siente ese deseo de compartir lo que Dios le ha dado con la comunidad que les rodea.
Y cada uno cuando lo hace eso, estamos siendo fortalecidos. Y Pablo dice, yo quiero ir a estar con ustedes. Y yo quiero ser parte, que mi don, lo que el Espíritu me ha dado a mí, yo quiero hacerlo ahí, de manera que yo pueda ayudarle a ustedes para ser confirmado en lo que ya yo he escuchado de ustedes. ¿Qué es lo que yo he escuchado? Ustedes son una iglesia de fe. Ahora yo quiero ir tener algún ministerio entre ustedes para fortalecerlo aún más. Fortalecerlo en el Evangelio. Están bien ustedes en el camino. Esta es la verdad. Entonces, cada don de nosotros debe ser usado para fortalecer nuestra creencia en Jesucristo. Con el trabajo de cada uno de nosotros, con deseo, con ánimo de querer estar juntos y compartiendo, vamos creando un cuerpo fuerte. Hermano, los dones no es para a veces lo que nosotros lo vemos. No es para ser visto. El don es como yo le digo a los hijos míos. Tú estudias, tú aprendes música, tú aprendes algo, porque tú le das un medio más a Dios para usarte. Pero eso no es el fin. Ese es un medio para glorificar a Dios y a su Evangelio. Todo lo que tú puedes aprender en la vida, no lo veas como un fin, porque no lo es, hermano. Nada de eso va a sustituir a Cristo. Nada. Y nosotros tenemos más que ejemplo en el mundo, hermano. Si tú quieres ver ejemplo, está todos esos famosos de hoy, todo aquello que aparentemente tienen todo, están más vacíos que tú que no tienes nada y estás sentado ahí. Muchas veces lo que nosotros deseamos es porque no sabemos lo que significa tenerlo. Pero tú tienes a Jesucristo. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos esos dones, toda la preparación y todo para que sea un medio para ese deseo que debe estar en el corazón de cada cristiano, querer compartir mi don contigo, para ver si el Espíritu lo usa y tiene un fruto en ti, y a la vez para ver si Dios te afirma en lo que tú crees. Cada vez que hacemos una obra, una canción o algo, y es enfocada en el Evangelio, ese día quizá venimos con un problema, pero Dios lo usa con su Espíritu y nos afirma en el corazón, y salimos nosotros fuertes, con ánimo de seguir una semana más. Entonces, ¿qué deseo tiene que estar en cada uno de nosotros? El deseo de querer compartir, ¿verdad? Y dice Pablo, compartir para establecer una relación donde podamos confortarnos y alentarnos mutuamente. Él anhela verlo para establecer una relación de intimidad entre el apóstol y estos hermanos. No solo ellos serán bendecidos por Dios a través de los dones del apóstol, sino que ellos también serán instrumentos de Dios para bendecirlo a él, porque tienen la misma confianza en las buenas nuevas de Cristo. Por lo tanto, lo mismo que capacita al apóstol como instrumento de Dios, es lo mismo que capacita a estos hermanos para como instrumento de Dios para servirle a Pablo. Hermano, y esto es importante, es hermoso la forma como Pablo lo presenta. Él no se pone por encima de ellos. Mira, dicta mucho la actitud de Pablo de querer compartir con estos hermanos al liderazgo moderno. Dicta mucho. Hoy se ha hecho famoso el asunto de andar con guardaespaldas, los líderes cristianos. De llegar a los sitios y sacarlo por otro lado, donde no está la multitud, el pueblo. Es una cosa que uno lo oye y para uno le es todavía extraño, pero a veces cuando a mí me lo dicen, yo digo, no, tú debes estar un poquito exagerando eso, porque eso es como algo imposible que sucede para mí, en la mente mía. Pero el gran apóstol de los gentiles, este hombre que fue enseñado por el mismo Jesucristo, este hombre que tiene la autoridad de apóstol en mayúscula, el apóstol de que tiene la encomienda de Dios de crear los fundamentos del Evangelio. Sin embargo, cuando él se refiere a estos hermanos, él dice, yo quiero ir a compartir con ustedes, y yo darle de mi don a ustedes, y a la vez recibir de ustedes. Pablo se pone al mismo nivel de ellos porque está al mismo nivel. ¿Qué diferencia al liderazgo prepotente, que está separado? Pablo quiere establecer una relación con ellos.
Y quiere sentarse y decir, oye, qué bien, ustedes mírame, y cómo fue y aquello, y vamos a confortarnos mutuamente, vamos a bendecirnos mutuamente. Toda esa idea extraña, hermano. Yo sé que la televisión, el mundo de hoy, la mercadotecnia y todo ese tipo de cosas nos está llevando poco a poco a ideas y pensamientos, y lamentablemente muchos de los cristianos pensamos solo en iglesias enormes y donde hay todo un aparataje que no es que esté mal, hermano. Ojalá nosotros tenemos un día. No tanto. Yo digo que la iglesia debe tener un límite de número para que siga siendo iglesia. Yo pienso que cuando la iglesia se pasan tan grandota, se le hace difícil después tener la vida de la iglesia. Pero la gente que sabe hacer sus estructuras bien y sabe cómo hacerlo. Pero bien, no vamos a entrar en eso. Pero la idea es, hermano, que el corazón de Pablo, que este hombre tiene la autoridad, pero él no quiere ir allí a enseñorearse. Él quiere decir, Dios me ha dado un don y yo a veces hago un fruto espiritual porque yo lo amo. Es que el evangelio está en ustedes y yo lo mío es el evangelio. Y yo quiero ir a ver si eso le afirma más para que sigan firmes en el y no se amedrenten. Porque recuérdense que estamos en la época de persecución. Estamos en la época difícil, hermano. No es como nosotros, es como por ejemplo los hermanos de Siria. Suponte que tú te oyes que ahí en Alepo hay quedó un grupito ahí en Alepo que todavía le sirve a Dios y cosas. Entonces tú dices, oh, yo quisiera ir allá con sus hermanos para decirle y animarle para que sigan fieles aquí ante esta embestida de las oscuridades sobre su vida. No nos dejemos llevar de canto de sirena, hermano. El evangelio es sencillo. El evangelio es íntimo, es relacional, es cercano, no es lejano. No es el aparataje. Nos libre Dios a nosotros de llegar a tener una idea de liderazgo con guardaespaldas. Si Dios no nos protege, que nos vayamos para el cielo entonces. ¿Verdad? Pero eso aleja al pueblo, es como si el pueblo se sintiera apartado. No, ven hermano, ven, tú sigue al Señor, yo también. Vamos acercando lo más que se pueda, ¿verdad? Ante la multitud. Pablo necesita ser confortado también. Él está luchando igual que todos los hermanos. Él está luchando, Pablo. Él tiene una fe fuerte, robusta, que le permite lanzarse ante leones, tigres, ante enemigos fuertes. Pero no significa que él no está luchando igual que todos. Y él es fortalecido con los hermanos. Como todos nosotros aquí somos fortalecidos, es bonito venir aquí, porque entre todos nos fortalecemos. Lidia dice una cosa, Angelita dice una cosa, aquella dice otra, dice una cosa, y todo eso viene ahí en mi mente y el Espíritu Santo hace ta, 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 y de un pronto, ¡tum!, el Espíritu Santo hace un milagro. Eso es. Porque es Él el que da el fruto, el Espíritu Santo. Y dice Pablo, en Romanos 1:14, hablando también del Evangelio, ¿verdad? Que este Evangelio, dice, nos hace deudores a todos los hombres. Dice Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Tengo una deuda hacia ambos, griegos civilizados y gente incivilizada, los educados y los ignorantes. Por lo tanto, estoy ansioso de proclamar la buena noticia también a ustedes que viven en Roma. Dice el apóstol, a griegos y bárbaros. Los bárbaros eran los extranjeros, todos los que no pertenecían a las civilizaciones griegas y romanas. Todos los bárbaros, a los salvajes, a los civilizados, a los ignorantes, a los instruidos. A todos yo soy deudor. A todos. A todos. ¿Y qué es lo importante de esto? Mira, nosotros somos deudores en el Evangelio. A pobre, a rico, a niño, adulto, mujer, judío, ruso, chino, árabe, enfermo, sano. A todos nosotros somos deudores.
para predicarle el Evangelio de Jesucristo. Y eso es algo que la iglesia debe de capturar de nuevo, debe de retomarlo. De que nosotros no podemos pasar por todos nuestros lugares de trabajo, de desenvolvimiento y de todo, como ajeno, como si no fuéramos deudores a cada persona que nosotros tenemos contacto. Somos deudores, hermano, del Evangelio de Jesucristo, de predicar el Evangelio. Y Pablo se veía como lo que era: soy deudor. Porque aunque él fue llamado como apóstol, cada uno de nosotros tiene la obligación de proclamar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer esta función y no hacer clasificación de personas, ¿verdad? No solamente a lo que es fácil o que son cómodos, sino a cualquiera. Aún el niño que va a pedir, el que enfermo que va a la casa, el haitiano, a todos. Somos deudores a todos. No hay una clasificación para el Evangelio. A todos somos deudores. Pablo se ve deudor a toda la persona por causa del Evangelio. ¿Se ve cómo todo gira alrededor en Pablo del Evangelio? Todo gira alrededor del Evangelio. Y bien, y quiero concluir con estos dos versículos poderosos de esta porción. Pablo no solamente muestra que el Evangelio es sobre lo cual gira su vida, el eje principal, por todo lo que ya hemos dicho, sino que para Pablo el Evangelio era su gloria. Era su gloria. Era lo que le daba gloria. Y Pablo estaba convencido de esto. Mira cómo él lo presenta en esta porción. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y nuestro amigo traductor mesiánico dice: pues no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece confiado, al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles. Porque en ella se revela cómo Yahweh convierte a la gente justa a su vista, y desde el principio al fin es por medio de la confianza, como dice en el Tanakh: mas la persona que es justa por su confianza vivirá. Pablo comienza diciendo: quizá algunos tienen vergüenza de decir algo que parece imposible. La predicación, la presentación del Evangelio produce vergüenza, hermano, en la mente natural. En el Evangelio encuentra el ser humano, encuentra su condenación. El Evangelio condena al ser humano. El Evangelio le trae vergüenza de sus pecados al ser humano. El Evangelio revela al ser humano, lo desnuda. El Evangelio dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en los capítulos siguientes vamos a ver, Pablo se encarga de demostrar que no hay justo, no hay nadie justo delante de Dios. Pablo va a luchar con esta verdad. Él va a desenmascarar al ser humano y le va a decir: culpable, culpable, culpable. El Evangelio es un dolor de cabeza para el humano, porque lo tumba de su altar, lo baja y lo sume en un estado de desesperación. El Evangelio no solamente hace eso, sino que presenta un Salvador que fue crucificado, un Salvador que fue muerto en una cruz. Y dice el Evangelio que la liberación de tus pecados y de tu condenación es, porque dice el Evangelio que tú no la puedes merecer, o sea, tú no te puedes liberar solo, tú no mereces nada. Y dice que en ese hombre que fue muerto en una cruz, crucificado, nos dice que el Salvador, pobre y rechazado del mundo,
lo único que nos asegura ese Salvador pobre y rechazado del mundo es que seamos parte de su padecimiento y de su humillación. No hay cosa que ofenda más el orgullo humano que el Evangelio, hermano. Por eso, aunque el Evangelio durante todos los siglos ha tratado de traer paz, ha tratado de afinar con sus desviaciones de los líderes que lo han desviado, pero aún a pesar de todo eso, que las naciones que abrazaron por primera vez el Evangelio son las naciones que hoy dirigen el mundo, a pesar de todo eso, la mente humana acepta más fácil la enseñanza de un musulmán que un cristiano. No es porque aquello tenga mucha verdad o mentira, es porque la enseñanza del Evangelio es atroz para la muerte, para la mente humana. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Cualquier religión que me hable a mí de mérito, que me diga que si tú haces tal cosa, ya me da un chin de ánimo a mí porque yo puedo lograrlo. Porque yo puedo hacerlo. Porque si yo cumplo, porque si yo hago. Pero el Evangelio dice, no importa lo que tú hagas, no importa lo justo que tú seas, eres miserable. ¿Tú sabes lo que es igualar a una gente que se ha pasado toda su vida estudiando, que tiene tal, que sé yo, qué cosa, que ha alcanzado en la vida todo y que se ha hecho millonario? Compararlo con el pollocero de la esquina, con el miserable de la esquina, y decirle, como dice Pablo, tanto a él como a este, yo soy deudor a todos, a los dos, porque ambos tienen la misma oportunidad. Eso da vergüenza. Es una ofensa para el humano en su gloria, en su orgullo, en su aire, en su vanidad. Qué sabio Dios. Bendito sea Dios. Qué santa sabiduría en Dios. Hermano, cuánta sabiduría. No había forma de igualar al humano. No es imposible, porque el humano no crearía algo así. El humano crea, ¿qué es lo que quiere el humano? Casta. Te crea casta, te crea un orden social donde están los de arriba y los de abajo. No, el Evangelio es vergonzante, avergüenza. Dice Dios, escogeré a los pobres del mundo, a los rechazados para avergonzar a lo que dicen ser sabio. Eso es duro. Todavía entre nosotros es difícil que eso cale, es difícil, porque, ¿y cómo es eso? Es difícil, hermano. Y lo único que nos dice, señores, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A algunos le irán bien, gloria a Dios, pero a otros no necesariamente le va a ir bien. Pero no se preocupe. Oigan qué evangelio oigan qué motivación para una persona que lo que quiere es que las cosas le salgan bien en este mundo. El jefe mío me dice, antes de ayer, el jueves me dice, ¿y cuántos miembros hay en la iglesia? Yo digo, como 100 y algo, no sé. No, pues vamos a hacer una estrategia para que llenar eso y hacer un plan. Yo lo veo y le digo, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Que es un asunto de mercadeo? Ciertamente, hermano, podemos mercadearlo, es cierto, podemos hacerlo. Podemos prometer a la gente que se van a sanar aquí. Podemos prometer a la gente que Dios quiere que sean ricos. Podemos prometerle a la gente que sus problemas se van a ir todos. Podemos decirle a la gente que todo. Y podemos aquí hacer a los muchachos, decirles, dejen ese trabajo, que eso en todo, no dejen ese trabajo. Vamos a pagarles. Dedíquense aquí, vamos a tener un espectáculo cada domingo. Algo que cuando la gente llegue realmente sea bien. Y vamos a cerrar esto. Es cuestión de hacer una pequeñita inversión. Cerrar esto, vamos a poner un poquito de aire. Y todo vamos a promocionar. Y de aquí, no se preocupe, yo de aquí, rico todo el mundo, hermano. Cuando yo fui a Amway la primera vez, me invitaron a Amway, una hermana, dije, para que yo le dijera, yo nunca había escuchado de eso.
y me invitan al Centro de Cultura, yo voy con mi traje ahí tranquilo y me siento allá arriba. Una hermana dice, para que tú me digas tu opinión de eso. Y yo me siento ahí arriba, veo todo el mundo y veo amigos míos de gente. Y digo, pero mira que bien aquí arriba, ¿y qué será eso? Bueno, de un pronto se prende una luz un poco grande así, y de la parte de atrás, de la entrada, no del escenario, de atrás veo que la luz se enfoca allá, y entonces salen dos parejas agarrados de la mano, y todo el mundo se para, y una algarabía, y todo el mundo aplaudiendo, y yo me sé, ¿qué está pasando? Y esa gente se sube ahí al escenario, y él coge un marcador de eso, y hace una formulita ahí. Lo único que yo escuché fue que él dijo, rico al final. Lo único que yo escuché al final fue, rico al final. Yo le dije a la hermana, bueno, yo no tengo ni idea de qué fue de todo lo que pasó. Lo único que yo sé es que cuando la ecuación da rico al final, ya me es complicado a mí. No porque te encontrara riqueza, porque yo también quiero ser rico, pero la idea es que lo que perseguimos no es la riqueza terrenal, hermano. Entonces, sí se puede mercadear, porque todos sabemos lo que la gente necesita, o mejor dicho, lo que la gente quiere oír. Por eso existe la carrera de mercadeo. Si usted no quiere creer eso, bueno, usted consume productos que usted no sabe por qué lo consume. Y eso es el arte del mercadeo. Cómo crear necesidades y luego proveer para esas necesidades. Eso es un arte, ¿verdad? Entonces hay personas que son expertas, pero el Evangelio es algo que es difícil, hermano. Ahora recuerden, Pablo le está hablando ¿a quién? A los que están ¿dónde? En el centro de Roma. Ahí están las escuelas intelectuales, ahí están las escuelas de los griegos, ahí está la fama, y usted se va a parar ahí, a esos filósofos y todo eso, decir, yo predico a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Un carpintero. ¿Y dónde está Cristo? Lo crucificaron. ¿Cómo? ¿Y quién es ese? ¿Qué Dios que tú me estás? ¿Qué Dios que tú me estás? ¿Tú estás de loco? ¿Un fracasado? Una gente que hablan tan bonito, esos filósofos, que uno no tiene ni papa. Anoche estaba leyendo de un ateo, filósofo que no se convirtió al Evangelio, pero él no creía en Dios, pero terminó creyendo en Dios como creador. Y entonces tiene libros famosos, un libro que se usan casi hasta para la escuela de filosofía, de ateo, lo usan mucho. Se llama Anthony Flew, se llama. El señor murió. Y cuando él comienza a hablar de las explicaciones, yo comienzo a leer y digo, este tipo está más loco que un reloj de peso. Porque es una concepción a veces tan aérea de lo que la vida es. Pero hermano, lo que quiero decir es difícil. Hoy en día, hermano, nosotros, hoy en día, usted va a la universidad, en la emisora, y todo el mundo habla ahí. El Evangelio, eso ha tenido esclavizado a la humanidad. Han estado esclavos, eso obsoleto. Oigan eso. No. Jesús es un gran hombre, un buen hombre. Es un buen hombre, muchas cosas. Y todas esas escuelas psicológicas, escuelas filosóficas, escuelas de ciencia. Y todos los científicos, digo todos no, hermano. No se lleven del mercadeo, No se lleven del mercadeo. Hay que buscar por debajo, porque los científicos cristianos lo opacan, lo ocultan. No, nadie lo promueve, pero son más de lo que ustedes piensan. Y la lucha es mucho más de lo que se está viendo, es mucho más escarnizada esa lucha. Hermano, nos ponen en un libro, es con un mono que comienza el libro. La imagen de la evolución, con un mono que te comienza a ver. Con un mono y termina de que parado, hermano. De que el Homo sapiens. Bien, mira, y hay quien diga algo de eso. Mira, sacaron todo lo de Dios de la Escritura porque eso de Dios era dogmatismo, no era nada científico. Pero pusieron la imagen del mono.
Mira, no hay imagen más falsa que esa, dicho por ellos mismos, no por mí, dicho por ellos mismos. Es una tontería. Eso no hay nada científico en eso, pero nada científico. Ahí no hay ni un eslabón de esa cadena que se haya encontrado. Ahí no hay nada, un eslabón es o algo que esté entre los dos. Y el mismo Darwin dijo que si para su enseñanza iba a ser fortalecida, tenían que aparecer miles de eslabones perdidos, porque si cada especie pasó a otra, tenía que haber en el medio. Nunca apareció eso, hermano. Los 2 o 3 que han aparecido, ellos mismos se han encargado de calificarlo, de que es falso. Pero estamos hablando de miles de especies que supuestamente se pasaron de una a otra, y no aparece una en el medio. Pero ni por decir la teoría falsa de Darwin, que dijo que la célula simple, hermano, nunca existió la célula simple. Él lo dijo porque ignoraba cómo estaba constituida la célula. Él se olvidó, él no sabía lo que era el ADN. Hoy en día, cuando usted busca de verdad, los científicos están cayendo de rodillas, porque el ADN lo ha destruido, su teoría. No existe la célula simple. O sea, para que usted tenga una idea, un ADN es mucho más complejo que una lacto. Guarda más informaciones que 1 billón de discos ópticos. ¿Qué le parece a ustedes? Imagínese usted que usted encuentra una lacto en el desierto. Supóngase que alguien llegue y le diga a usted y que, wow, mira cómo se formó esa lacto solo ahí. ¿Qué usted le dirían a ustedes? A una gente que diga eso. Una computadora, usted la ven y dice, wow, mira cómo se formó solo ahí. Todos ustedes dirían, qué loco es este tipo. Nadie se atreve a decir eso. Eso es lo que ellos dicen. Eso no, eso es chiquito para lo que ellos dicen. Pero eso no es el fuerte de nosotros. Y digo esto porque muchos de nosotros estamos avergonzados del Evangelio. Esas cosas tan simples. Ay, eso está fuera de lugar ya en estos tiempos tan modernos, la gente que sabe tanto. Así mismo Pablo dice con voz fuerte, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Y no me avergüenzo. ¿Por qué dice Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo podía decir eso. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo era un perseguidor de Cristo. Pablo era un blasfemo de Cristo. Pablo era un sabio de la época. Pablo era el religioso. Pablo era el orgulloso, el prepotente. Pero el Evangelio lo tumbó del caballo, lo humilló y lo salvó. Pablo podía decir, porque es poder de Dios para salvación. Y lo estamos viendo todos los días, a pesar de la promoción de lo ateo, a pesar de todo lo que se difunde. Vimos a Félix Veragoico caer de rodillas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vimos a Juan Luis Guerra en su esplendor y su cosa, tumbado por el Evangelio. Aquí estamos todos nosotros, tumbados por el Evangelio, porque es poder de Dios. Esa pequeña frase de ese Cristo que murió y que fue crucificado y resucitó, es lo que nos ha salvado a nosotros. Y ahí está el poder de Dios obrando con esa pequeña palabra que ha cambiado la vida de miles y millones de personas. Esas palabras son poderosas porque traen la paz al corazón del humano desesperado. Y a Dios, en su sabiduría, le ha placido usar el Evangelio como el medio para manifestar su poder. Por eso no debemos de cansarnos de decir esas palabras que parecen simples, que parecen anticuadas, que parecen fuera de lugar. Porque usted nunca va a saber, en el mismo momento que usted lo espera, el poder de Dios obra y salva. Porque es poderoso para hacerlo. Dice Pablo, no me importa Roma, ni el imperio, ni los ricos, ni los sabios. No me avergüenzo. Esta es mi gloria porque lo he visto. Él me cambió a mí. Él me cambió a mí. Yo no me canso de predicar esto. Y Pablo había visto en cada ciudad, viendo el Evangelio cambiando a la gente. Él había visto cómo el poder de Dios estaba obrando, operacionando. Y recordemos nosotros cómo Él lo hizo con nosotros. ¿Verdad? Uno nunca se cansa de decir lo de René.
Nunca, porque siempre fue una experiencia que esperamos que debería repetirse. Pero la idea es, mientras hablo con uno, el otro escucha, pero no está la atención fija en él. Un alcohólico, borracho. Y aquí está supuestamente el sano, ¿verdad? El sano. Y aquí está el rechazado. Pero el poder de Dios, que es el Evangelio, fluye como quiere. Y el rechazado es el que es impactado por el poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios, hermano. No nos avergoncemos, hermano. Yo he hecho mi pleito con mi ateo allá. No, mi hijo. Allá en el trabajo estamos alineados los dos. Él sabe su posición y yo la mía. Porque yo no me avergüenzo. Si yo estoy aquí hoy y tengo esperanza, hermano, un miserable como yo, es por el Evangelio de Cristo. Con todos los problemas que tengo yo, ¿sabe dónde estuviera yo ahora? ¿Sabe dónde estuviera yo? Con todo mi historial. No, hermano. Y no se dejen llevar de los cantos de sirena. Busquen por internet, que ahora el internet también nos ayuda a ver los grandes hombres de Dios. Las luchas increíbles que se están dando. Porque no es verdad todo lo que ustedes escuchan. Nos están queriendo llevar como ovejas para engañarnos. No nos avergoncemos del Evangelio, porque hay poder de Dios. Dios nos ha transformado, hermano, por medio de ese mensaje simple y sencillo. No importa de dónde eres, cuánto dinero tienes, qué sabe, qué no sabe. Si eres mujer, niño, hombre, si pones tu confianza en las buenas noticias de Cristo, el poder de Dios te salva. Esa cosita tan simple que no necesita ir a la universidad. Tú eres culpable y Cristo murió por ti. No hay más nada. Increíble el poder de Dios. Pablo dice esto a dónde, a Roma, a los romanos, donde estaban los que se denominaban dioses. El emperador se hacía llamar dioses, pedía que le adoraran. Donde estaba el poder, la gloria del imperio. Pero él iba con la cara en alto porque llevaba el poder de Dios con él, el bendito evangelio de Jesucristo. Nuestra cara no debe nunca de bajar ante cualquier situación porque llevamos el poder de Dios, lo tenemos en el evangelio de Jesucristo. También dice Pablo, también no me avergüenzo, porque en el Evangelio es la única posibilidad que un ser humano puede satisfacer la justicia de Dios. No hay obra, ni sacrificio, ni ofrenda, ni religión, ni iglesia, ni nada, porque la justicia de Dios se revela por fe en el Evangelio de Cristo y para fe, para más confianza. Hermano, Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio, no solamente porque es poder de Dios, sino porque es la única posibilidad, hermano, que tiene un ser humano de ser declarado justo delante de los ojos santos del Dios que escudriña todo. Ningún ser humano podrá ser llamado justo a los ojos de Dios que no sea por medio del evangelio de Jesucristo. No solamente el evangelio es el poder de Dios, el evangelio es la única posibilidad que tiene el ser humano de salir a salvo de este mundo. Es la única. No hay mérito propio ni nada que pueda complacer la justicia de Dios. Dios, su justicia, lo único que complace la justicia de Dios es la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando tú andas con el evangelio, siéntete que andas con el tesoro más grande, porque anda con el único elemento que puede darle vida otra vez al ser humano caído. No me avergüenzo, hermano. Por medio de él, hermano, Dios nos declara justo delante de sus ojos. Qué bendita palabra para un pecador es. ¿Usted se imagina para una gente que está en la cárcel? O para una gente que ha visto su miseria y alguien viene y te dice, hijo, Cristo murió por tus pecados y todos han sido absueltos, tú eres libre.
Y ahora el Dios que juzga, el único que puede juzgar, el juez supremo del universo, te declara justo. Usted ir allí, ¿se imagina llegar a la presencia y decir, ¿quién? Tamara, pásenla. Pero, no, ya, justa. José Luis, pasa. Pero no, que mira, José Luis, que sé yo, ¿qué hizo? Que sé yo. Pásalo, justo. César, justo. Arietela, justo. Gladys, justa. Justo. Pero espérate, mira, Gladys gritó, yo grité, José Alberto, imagínense yo dije justo. Seguro los hijos míos se van a reír. Se van a reír los hijos míos allá. En el cielo, digan, José Alberto, justo. ¡Ah, no lo voy a hacer! Justo, José Alberto. Es cosa más grande eso. ¿Están pensando en eso? ¿Justo yo? En eso justo, yo voy a ser justo. ¿Por qué, hermano? Por el Evangelio de Jesucristo. Es una cosa grande, hermano. Nosotros debemos de estar agarrando la mano y alegre cantando a Dios, porque justo yo, si tú eres serio contigo, tú puedes decir, ¿cómo yo voy a ser justo? Pero el Evangelio es por medio de lo cual Dios quiere declarar justo a una persona, porque su justicia quedó satisfecha con la muerte de Jesús. Qué cosa más grande, hermano. Y termina con esa frase famosa, ¿verdad? Mas el justo vive como confiando en el Evangelio de Jesucristo. Tú te levantas y confías en que lo que Cristo hizo en esa cruz es suficiente. Y eso es lo que se llama vivir, hermano. No hay que allantar, no hay que manipular, no hay que mentir, no hay que hacer nada, porque no hay nada en este mundo que me pueda arrebatar la justicia que Cristo me ha dado. Eso es descanso. Cuando el monje Martín Lutero andaba por ese monasterio, castigándose, para expiar su pecado, porque él había entrado a la conciencia de su maldad, él sabía lo malo que era, y él quería ser justo delante de Dios, y él se castigaba, y él hacía procesión, y él hacía aquello. Se dice que los otros sacerdotes llegó un momento que cuando lo veían, se le iban por otro lado, porque se vivía confesando. Su conciencia lo atormentaba. ¿Y cuál fue el versículo que liberó el tormento de este hombre? El justo por la fe vivirá. Este pequeño versículo cambió ese tormento de este hombre. Y este versículo es que cambia el tormento de nosotros, que queremos ganar los méritos, queremos que la gente nos acepte, que piense bien de nosotros. Te voy a decir el truco final. Dios ya piensa bien de ti. Y esto es lo único que es indispensable, porque Él es el juez. Asegúrate de que Él piense bien de ti. ¿Y cómo es lo que Él piensa bien de ti? Solamente con el Evangelio de Jesucristo. Así vamos a hacer el Evangelio el centro de nuestra vida, hermano. Nos debemos a Él. Y si alguien está aquí que no conoce el Evangelio de Jesucristo, hermano, este es el momento de abrazar la belleza de Jesús. Y vamos a alquilarnos a Él en el ser interior. Vamos a darlo todo por Él, porque es mucho lo que nosotros hemos recibido y tenemos en Él. Así que si alguien quiere conocer al Señor, pues es un momento para decirlo, compartir con alguien, pero no deje la oportunidad de abrazar a Jesús. Es el único medio por el cual Dios declara justo a un pecador. No hay otro. No hay mérito, no hay obra, no hay nada. Solamente Jesús. Padre, gracias por tu bendito Evangelio. No nos avergonzamos de él. No importa lo que la época moderna quiere decirnos. No importa que nos llamen obsoletos, que nos digan lo que digan.
porque cada día vemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Vemos cómo tú vas obrando en cada momento, cómo tu Evangelio permanece, se perpetúa, cómo crece, cómo entra aún a las naciones difíciles, porque que hay poder, el poder tuyo se manifiesta a través del Evangelio. Gracias, oh Dios, por haber abierto nuestros ojos a ti y a Jesucristo. Gracias por haber resplandecido la luz del Evangelio a nuestros ojos. Gracias por abrirlo. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros y fijar tus ojos en criaturas que estábamos y éramos enemigas tuyas, Señor. Pero sin embargo tú nos hiciste amigos y nos reconciliaste contigo, Señor. Y nos abrazaste y nos diste esta dicha, esta bienaventuranza de no culparnos de pecado, de no culparnos de la iniquidad de que hacemos, sino de habernos liberado por la sangre de tu amado Hijo. Señor, que podamos abrazar esto y que seamos fortalecidos para vivir para ti. Que proclamemos este Evangelio, que nos sintamos deudores como Pablo se sentía, para llevar este Evangelio a todos los hombres. No importa su estatura, no importa su jerarquía, no importa su situación. Que seamos nosotros partícipes de esa obra maravillosa que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, hermano.